Muy bien, dice los trabajadores del campo, el artículo 279 dice, los trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de esta ley. Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales. El 279 bis dice, trabajador eventual del campo es aquel que sin ser permanente ni estacional desempeña actividades ocasionales en el medio rural que pueden ser obra y tiempo determinado de acuerdo a lo establecido en la presente ley. El 279 ter dice, los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas únicamente en determinadas épocas del año para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural, así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año por periodos que en ningún caso podrán ser superiores o 27 semanas por cada patrón. No se consideran trabajadores estacionales del campo los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural. Es decir, chicos, todos los trabajadores del campo que trabajan en el campo, que se dedican a todo esto, son trabajadores temporales. No todo el año podemos tener la misma producción de cosecha de lo que tú quieras. No hay un producto como tal que funcione, o una fruta o algo que esté todo el año presente o que esté dando frutos todo el año. No, Jesús, al revés. Ahorita le llego a ese punto. Entonces, son, digamos, estacionales o por temporadas, ¿no? Hay ciertas temporadas en las que tenemos que tratar, por ejemplo, la tierra, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a sembrar maíz, vamos a poner algo, ¿no? Vamos a sembrar maíz, hay que preparar la tierra, fortalecer la tierra o ponerle sus abonos y cosas así por el estilo, y luego arar la tierra, y luego sembrar la semilla, y bueno, ok, hasta ahí llegó ese punto, ¿no? Después vamos a tardarnos unos meses solamente regando esas tierras, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no puedo tener a la misma cantidad de trabajadores que me están trabajando la tierra contra la que me los están regando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, nosotros vamos a inclinarnos por hacer que ciertos trabajadores me apoyen con el riego, pero los demás trabajadores, pues yo los tengo que dejar ir porque no los necesito ahorita. ¿Cuándo los voy a necesitar? Probablemente al final de la temporada, cuando yo empiece a cosechar ese maíz o cuando yo empiece a cosechar eso que yo haya sembrado, ¿ok? Ahí nuevamente necesito más personas. A lo mejor ya no requiero a los del riego, ahora requiero gente que vaya y recoja el producto al campo, ¿no? Una vez que pase esto, chicos, digamos que hasta ahí pudiera llegar la parte, también la venta del producto entra como persona trabajadora del campo, o sea, cuando tú vendes tu producto. ¿Cuándo no entras como trabajador del campo? Que es lo que me preguntaba Jesús. Dice que aquí que las empresas que laboran en empresas agrícolas, ganadoras, forestales, acuícolas o mixtas, pero que adquieren el producto para realizar otro tipo de actividad. En este caso, imagínate que, no sé si han visto, chicos, venden unos elotitos amarillos empaquetados como al vacío, vienen 2 o 3 piezas. Y están empaquetados al vacío y esos te los venden como pues la verdura, ¿no? Se supone que esos duran un poquito más porque vienen con ciertos tratamientos, etcétera. Bueno, ellos no son empleados ganaderos porque ellos compraron el producto, pero no lo vendieron como un producto suelto.
lo procesaron, por así decirlo. Lo procesaron, le quitaron su pielecita al elote, lo pusieron a lo mejor a un cierto lavado, probablemente lo pusieron a algún tipo de tratamiento para que dure más tiempo y posteriormente lo empacaron. Entonces, si tú eres de las personas que adquieres un producto para reempacarlo y luego venderlo como otro, tú ya no eres un trabajador agrícola, ¿ok? También dice que las que están de reempaque, ¿ok? Porque a veces este empaque pasa a otro empaque o a otro tipo de empaque diferente también. Exposición o venta, dice, o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural. Imagínate que tú eres un trabajador agrícola de fresas, que cosechas fresas. Entonces, bueno, tú tienes ahí todo tu trabajo y demás, tus trabajadores, salen las fresas, las cosechan y posteriormente las vendes. Hasta ahí llega el trabajo agrícola. Si te lo compra una empresa que te dice, oye, vamos a suponer McCormick para hacer mermeladas. Tú dices, ah, bueno, pues McCormick también es una empresa agrícola porque pues la fruta la hace mermelada. No, ahí ya no es un trabajador agrícola. Ahí tú estás ya transformando el producto agrícola en otro tipo de producto que tú ya estás manejando. En este caso ya sería un producto no perecedero, cuando normalmente las fresas, si tú las dejas cierto tiempo, ciertos días en el refri o en el exterior, pues se descomponen, ¿no? Son perecederas, pero cuando tú ya lo transformas y lo haces mermelada y lo metes a un empaque, sí se echa a perder, pero se va a tardar muchísimo tiempo en echarse a perder, ¿no? Entonces, en este caso, ya se volvería un producto no perecedero y ya se haya transformado. Entonces, no podemos decir que McCormick es una empresa ganadera porque no lo es. Ella solamente está transformando el producto para poder crear un nuevo producto envasado en este caso, ¿no? Como lo son las mermeladas. Luego dice el 280, el trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a 27 semanas para un patrón tiene a su favor la presunción de ser trabajador permanente. El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales y estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello. Al final de la estación o del ciclo agrícola, el patrón deberá pagar al trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación en la que tenga derecho, y deberá entregar una constancia a cada trabajador en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados. El 281 dice, cuando existen contratos de arrendamiento, el propietario del predio es solidariamente responsable con el arrendatario. Si éste no dispone de elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajos. Si existen contratos de apariencia, el propietario del predio y el aparcero serán solidariamente responsables. El 282 dice, las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos a esta ley. El 283 dice, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Dice, pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en periodos de tiempo que no excedan de una semana. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas proporcionales al número de familias o dependientes económicos que lo acompañen. Y en su caso, un predio individual o colectivo para la cría de animales de corral. Esto, chicos, en el caso de que tú digas, imagínate, tú eres una persona que le gusta lo forestal y demás, entonces yo tengo una cosecha o un sembradío y yo te llevo como especialista, ¿no? O como persona que sabe, o yo qué sé, yo te digo, vente, vámonos para allá. Y tú me vas a decir, oye, no, espérate, pues es que tengo mis hijos, mi familia, bla, bla, bla. No te preocupes, tráetelos, ¿no? Entonces, yo allá, en el lugar donde está el sembradío, te tengo que dar y proporcionar un lugar para que te alojes, un lugar para que vivas. Entonces, va a tener que ser una habitación para, obviamente, en buen estado, limpia y demás, para que te puedas quedar tú con tu familia o con las personas que vivan contigo. Y en algunos casos también te tienen que permitir un espacio para que tú tengas tu propia
tus propios animalitos, ¿no? Tus propia cría de animalitos, porque a lo mejor en donde te va a tocar vivir, de eso se vive, ¿no? De eso se trabaja. Entonces, pues tenemos que tener contemplado esta parte. Luego dice el 3, mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes, proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo. 5, dice mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que les acompañen, así como adiestrar personal que les preste. Menciona la parte de antídotos, chicos. ¿Por qué sería importante tener antídotos? ¿Para qué? ¿Qué nos podemos encontrar en el campo que necesitemos antídotos? No, nada, nadie. Imagínense, chicos, si aquí en la ciudad nosotros nos andamos encontrando con ciertos bichos o animalitos rastreros ahí en nuestro hogar, llamémosles los más comunes, cucarachas, lagartijas, arañas, vamos a llamarle eso como los más normales, ¿no? Los cuales tú dices, un cucaracho pues sí muerde, pero no es como que muerda a los humanos. Las arañas pues sí pican, pero tampoco es como que te vayan a matar. Hay algunas que sí, no, la viuda negra y no me acuerdo cuál otra, pues sí te pueden causar la muerte. Pero cuando andas tú en un rancho, chicos, allá estás expuesto a muchos animales, ¿ok? Principalmente arañas y en este caso también sería serpientes o víboras, ¿no? Yo tengo un tío que tiene un rancho y cada que hacían como que le volvían a arar la tierra para volver a sembrar y demás, me decía que era bien común que salieran víboras. Cuando ellos mueven la tierra, empiezan a salir víboras, ¿no? Entonces, pues sí es importante, muchachos, que tengamos los medicamentos necesarios, el botiquín necesario y obviamente los antídotos. Muchas veces, muchachos, una víbora, o la mayoría de las veces la víbora te mata porque no alcanzas a llegar al lugar adecuado para que te den el antídoto, ¿no? Actúa sobre tiempo, por así decirlo. Sí, también, Diana. Entonces, chicos, la importancia aquí sería actuar rápido, ¿no? Muy probablemente si te muerde una víbora, pues a lo mejor te va a causar mucho dolor, pero si tienen rápidamente el antídoto, te lo ponen y te lo contrarrestan, ¿no? Obviamente te tienes que ir al hospital como quiera, pero ya con el antídoto, pues es un 80 o 70% probable que vayas a vivir. Dice Diana que están expuestos a los bichos de animales, como las garrapatas que pueden llegar a tener. Chicos, las garrapatas y las de los perros son sumamente peligrosas para los humanos. Si es que nos llegan a picar una garrapata de vaca, de caballo, de algo así por el estilo, son muchísimo más malas, ¿no? Ah, bueno, pues ahí corren el riesgo que si no tienen el antídoto, bueno, parte del reglamento es que tengan el antídoto y si por alguna razón no lo tienen y alguien lo pican y se mueren, pues les van a meter demanda o algo así, o lo más grave que pueden hacer es cerrar el negocio y quitarles las propiedades, ¿no? Y el dueño del negocio probablemente se tenga que ir a la cárcel o pagar una super multa, ¿no? Ya dependiendo ahí cuál sea la gravedad y magnitud de las cosas. Entonces, bueno, ese era el 5. Luego el 6 dice proporcionar
a los trabajadores y a sus familias que los acompañen, asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo al que existan servicios médicos, también tendrán las obligaciones a las que se refiere el artículo 504. Proporcionar gratuitamente al trabajador o a sus familias o dependientes económicos que les acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región. Pagar a los trabajadores que resulten incapacitados el 65% de los salarios hasta por 90 días y los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral. Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente su retorno. Es decir, tú vas en un autobús y choca ese autobús y te pasa algo, entraría ya como un accidente de trabajo porque ibas en camino hacia el lugar donde tú pues laboras. Dice el 8, permitir a los trabajadores dentro del predio a tomar en los depósitos acuíferos el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral. B, la caza y la pesca para sus propios, para usos propios de conformidad con las disposiciones que determinan las leyes. C, el libre tránsito por los caminos y veredas establecidas, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos. D, celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales. El punto 9 dice fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores y el 10 dice fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familias. Si tú tienes trabajadores que sean analfabetas, pues tú tienes una cierta obligación a ayudarles a incorporarse al mundo de la educación, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, pues en este caso, chicos, así serían unas cuantas obligaciones que nos marcan por aquí para los trabajadores de lo agrícola. Dice, el Estado garantiza en todo momento el acceso a la educación básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación Pública reconocerá los estudios que en un mismo ciclo escolar realicen los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros, tanto en sus lugares de origen como en los centros de trabajo. Es decir, si tú te vas a llevar a alguien a trabajar a otro lugar y esa persona se va a llevar a su familia, tienes que sí o sí tener un lugar en el que pues, sus hijos puedan ir a la escuela. Tiene que existir un lugar así, muchachos. Luego dice el 11, proporcionar a los trabajadores de forma gratuita transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de su transporte público. El 12 dice utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablan español, y no precisamente vamos a decir que los trabajadores van a hablar inglés o francés o alemán. Muchas veces van a hablar ellos dialectos. Luego dice el 13, brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores. El artículo 284 dice que queda prohibido a los patrones permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes, impedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles alguna cuota, impedir a los trabajadores la crianza de animales de corral en el periodo individual o colectivo destinado a tal fin, a menos que ésta perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que se realice en las propias instalaciones del centro de trabajo. Entonces, esas serían, chicos, algunas de las obligaciones que tiene el patrón para con los empleados cuando se los va a estar llevando a otro lugar a trabajar. Hasta aquí, muchachos, luego prosigue el capítulo 9, que son los agentes de comercio y otros semejantes, pero con esto finalizamos el tema de los trabajadores del campo. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran agregar al tema? No, maestra, todo bien. Ok, gracias, Wendy. Muy bien, entonces, muchachos, si no hay dudas o comentarios, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, a las 10:15 con derecho. Que tengan un bonito inicio de semana. Cuídense mucho. Igualmente, maestra, bye. Gracias, bye.